Hola, bienvenidos a mi canal Inversor Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la empresa Associated British Food. Es una empresa de alimentación que tiene una peculiaridad y es que entre sus negocios también se incluye exposición al sector de retail, más concreto de ropa, a través de la marca Primark. Sus beneficios de esta marca son alrededor casi del 50% de sus beneficios totales. Así que tenemos una compañía que está englobada en el sector de consumo defensivo, alimentación, pero también tiene muchísima exposición a consumo discrecional a través de tienda retail. Así que vamos a ver, como siempre, vamos a visitar su página, mirar un poco sus marcas que tiene, aunque no son muy conocidas aquí en España. Sí que es verdad que en el Reino Unido, América y más países sí que tienen más repercusión. Y luego vamos a, como siempre, ir a Twinvest, ver sus datos financieros, ver la evolución de estos últimos años y ver qué tal nos parece, si puede tener encaje en una cartera por dividendos. Y por último, iríamos ya a ver mi radar y TradingView a ver qué resistencias y soportes podemos encontrarnos para ver si es un buen momento de entrada. Como siempre, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para visitar la página de Twinvest si queréis hacer vuestros propios análisis o cacharrear un poco con la página y ver un poco por vosotros mismos las cuentas y evolución de las diferentes características de cada empresa. Os animo a probarlo porque la verdad que es muy intuitivo y os puede servir de mucha ayuda para hacer vuestras propias análisis de empresas que queráis. Luego, también en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas visitar la página de Invertir Online Pro y busques un poco las herramientas que nos da acceso para tener un poco de gestión tanto de finanzas personales, con plantillas de Excel, que tú mismo puedes gestionar tus ingresos y tus gastos y ver una evolución a lo largo del año y así controlar un poco dónde te están yendo los gastos, también controlar tus ingresos y hacer un balance personal de tus propias cuentas financieras. Y también tiene unas plantillas muy útiles para gestión de cartera, que ahí puedes ir añadiendo las compañías que vas adquiriendo, anotar sus dividendos y su cotización y ver una evolución muy clara de cómo te está yendo esa inversión. Son herramientas que me resultan muy interesantes, las veo muy necesarias para sobre todo si quieres empezar a tener un control de tus finanzas. Veo súper clave tener la plantilla de finanzas personales y luego si ya estás empezando a invertir, pues también veo muy interesante la plantilla de control de cartera. Lo dicho, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y como siempre el disclaimer habitual y empezamos a analizar la empresa. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos en la página de Associated British Food. Aquí, como veis, podemos ver un poco un repaso a los diferentes negocios que tiene y ya vemos aquí, te los engloba en 5 apartados. Minorista, que sería la tienda de Primark, que representa, como dijimos antes, casi el 50% de su beneficio. Y luego ya tendríamos el apartado de alimentación, a través de marcas como podremos ver aquí. No son muy conocidas en España, pero sí que es verdad que a nivel de Reino Unido y América y demás sí que son más conocidas. Twinkies, Ovaltine, Patak, bueno, son nombres que no domino muy bien, seguramente los estaré diciendo mal. Luego ingredientes, tiene mucha exposición en levaduras y demás ingredientes para elaboración de harinas y productos. Luego tiene también azúcar, que también es productora de azúcar. Y luego ya por último sería agricultura. Tiene una exposición en este sector que yo creo que es necesario para, sobre todo, la elaboración de ingredientes para los alimentos. Pero bueno, está englobado en estos cinco productos. Vamos a ver cómo están repartidos estos beneficios y vamos a ver cómo Primark representa el 50%.
Aquí el 23 de enero publicó estos datos y aquí vemos como el retail representa casi llega a la mitad del beneficio total, 6.732 sería el beneficio total y Primark ya le supone el 3.362. Así que, como veis, es una empresa de consumo defensivo, pero prácticamente la mitad de su negocio es consumo discrecional. Luego, alimentación ya sería la mitad del negocio de Primark, y luego ya ingredientes, azúcar y agricultura ya son menos representativos, pero no dejan de ser una importante fuente de ingresos para su negocio. Es una empresa que tiene bastante diversificación en negocios. Sobre todo esa biparidad que tiene entre consumo defensivo y consumo retail, pues la verdad que no se suele ver en este tipo de empresas. Ahora sí, vamos a ir a Twinbest, vamos a ver cómo ha evolucionado esta empresa a lo largo de los años. Bueno, ya estamos en la plataforma de Twinbest y, como siempre, vamos a ver el resumen. Nos dice que es una empresa inglesa que capitaliza 18,1 billions, así que es mediana, bueno, tiene un peso bastante importante. Luego, dividendo actual 4,6%. Y el rango de precio de las últimas 52 semanas ha estado entre 18,18 libras y 27,65 libras. Y actualmente está en 19,41, así que está cerca de los mínimos anuales. Vamos ahora ya a mirar, bueno, el importante, el PER actual está en 10,02. Vamos a ver luego, como siempre, comparar este PER con el histórico y nos dará una señal de si está infravalorado o sobrevalorado. Vamos ahora sí a las cuentas financieras. Como siempre, vamos a comparar la evolución de las ventas y el beneficio neto. Como veis, tenemos unas ventas crecientes en torno al 5,1%. Ha tenido momentos de bajón, sobre todo como el tema del COVID, pero más o menos la tendencia se puede apreciar que es bastante buena, un crecimiento del 5%, así que no está nada mal. Luego el beneficio neto, como veis, hay muchísima diferencia de las ventas con el beneficio neto. Esto ya lo vamos a ver luego en los márgenes, que van a estar bastante... El beneficio neto va a tener muy poco margen, pero aún así el crecimiento tiene un buen crecimiento, el 11,9%. Si quitamos la barrera de las ventas, vemos como el crecimiento, aún después del COVID y demás, ha vuelto otra vez a la senda del crecimiento y está bastante bien. Así que por este lado podemos ver que es una empresa que sufrió sobre todo en el COVID, pero parece que vuelve otra vez al beneficio. Vamos ahora a comparar la deuda neta con el EBITDA. Y si vemos aquí la deuda neta frente a la EBITDA, vemos que el EBITDA más o menos tiene cierto crecimiento, que es la barra gris, o sea, azul clarita, y vemos que, bueno, más o menos tiene un crecimiento similar al de las ventas, 6,4, y las ventas eran 5, algo, así que más o menos tiene un comportamiento similar. La deuda neta que vemos, pues vemos que hubo años que incluso tuvo caja neta, pero desde el año 2020 la deuda neta ha subido bastante. Esto se debe por un cambio a la hora de anotar los alquileres. A partir del año 2020, lo que sería alquileres se consideran deuda. Entonces, esta tienda, al tener tienda retail como son tiendas de Primark, las tienen que anotar como alquileres, o sea, como deuda, y ya se le aparece aquí como si fuera una deuda elevada. Si vamos aquí a las cuentas, vamos a echar un ojo aquí a las cuentas, en pasivos y activos, pasivos circulantes. Si nos fijamos, aquí arrendamientos, fijaros que en el 2019 tenía anotados 13 millones de arrendamientos y luego en el 20 3.340 millones. Como veis, aquí está el
el incremento de la deuda, que realmente no es una deuda, es un tema de anotación que tienen que hacer a partir del 2020, y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en empresas retail que tienen bastantes locales y no los tienen en propiedad, los tienen en alquiler. Pero bueno, es importante ese dato porque te puede dar un engaño de decir, madre, ha cogido mucha deuda, se va a endeudar y va a quebrar. Pues no, realmente no le supone tanta diferencia al negocio como iba hasta ese momento. Luego, vamos a ver ahora el flujo de caja respecto al dividendo, CAPEX y demás. Y lo primero que vamos a poner va a ser el CAPEX, para ver cómo está siendo los gastos de esta compañía. Y vemos que sobre todo en los 2 últimos años el CAPEX se ha incrementado bastante. Esto puede ser un síntoma de inflación, porque son compañías de alimentación que, por ejemplo, el azúcar y demás, les pesa bastante, y entonces el precio del azúcar les puede afectar. Como vimos también en Hershey o Mondelez, el precio del chocolate que les podía afectar, pues aquí vemos que también la inflación les está haciendo un poco de mella y les ha hecho que los gastos pues han incrementado. Vamos a ver ahora el Free Cash Flow, que aquí ya el Free Cash Flow nos descuentan el CAPEX, y vemos como el flujo de caja es creciente igualmente. Sí que es verdad que volvemos a ver los años de post-COVID, ha sufrido bastante esta compañía, pero luego parece que ha vuelto otra vez a la senda del crecimiento y generación de flujo de caja. Si lo comparamos con lo que se ha gastado en adquisiciones, que ya veis que son compañías que pueden comprar alguna marca y demás, pero no tienen una inversión bastante importante. Desinversiones tampoco han hecho nada relevante. Recompra, sí que ha hecho bastante recompra, sobre todo en los 2 últimos años, aprovechando esa bajada de la cotización. Y los dividendos también vemos que son crecientes. Aquí tenemos los dividendos, que tuvo que suspenderlos en el 2021 después del COVID, así que es una empresa que ha suspendido el dividendo, hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, lo ideal sería coger empresas que nunca suspendan el dividendo, incluso que sean de dividendo creciente, pero bueno, sí que es verdad que lo ha recuperado bastante bien y ya está más o menos a niveles superiores a antes de esa suspensión de dividendo. Hay que tener un poco, bueno, se puede tener un poco de flexibilidad en ese aspecto, pero hay que tenerlo en cuenta también, que es una empresa que ha suspendido el dividendo y cuando vengan mal dadas, pues puede volverlo a suspender. Y ahora sí, vamos a ver el flujo, cubre de sobra el dividendo y la recompra de acciones que está haciendo, así que por esa parte no vemos ningún problema de que actualmente el dividendo corra peligro. Vamos a ver cómo están las acciones y vemos que, bueno, pues con las recompras que han hecho, sobre todo en los últimos años, se han reducido bastante. Si lo vemos a nivel de los 10 años, no se ve una reducción significativa, pero vamos a hacer un acotamiento a estos 3 años, que es donde más recompras se han hecho. Y como veis, la reducción ya se ve más significativa. Un 2,4% de reducción de acciones es bastante importante, sobre todo gracias a esas recompras que ha hecho estos 3 años. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vemos así muchas recompras en un periodo corto de tiempo. Hay que acotar un poco el intervalo, porque si no nos falsea un poco el dato global. Y ya veis que gracias a esas recompras de los últimos años, pues eso nos hace pensar que es bastante bueno para el accionista. Vamos a ver ahora la evolución del BPA frente al dividendo. Tenemos aquí el BPA, que más o menos tiene un crecimiento, oscila bastante, la verdad que se puede ver bastante ciclicidad en este beneficio, pero más o menos la tendencia puede ser creciente.
Sí que es verdad que el último año ha tenido un beneficio bastante elevado y a lo mejor habría que cogerlo un poco con pinzas porque puede haber algo de... Vamos a ver un poco los trimestrales, a ver ese beneficio, si es realmente... Bueno, la verdad que los trimestrales tienen buena pinta igualmente. Vemos que tienen buena pinta. Y bueno, parece que hubo dos trimestres que muy buenos, el Q1 y el Q2, y luego ha vuelto a bajar. Entonces, bueno, hay que ver un poco la evolución de estos beneficios, porque bueno, sí, si lo comparamos con años anteriores, parece que el beneficio incluso se vaya reduciendo. Pero bueno, esos son a nivel de corto plazo, pues eso afecta bastante. Ya te digo, el tema de la inflación y demás, pues le puede pesar un poco. Pero bueno, la tendencia ya veis que es bastante buena. Hay que compararlo con el dividendo. Vamos a coger el total porque esta siempre anota como extraordinario una parte del dividendo, pero al final siempre lo paga todos los años. Entonces vamos a ponerlo el total. Y vemos cómo cubre, con el beneficio, cubre el dividendo. Más o menos tiene ese margen. Ya ves que aquí lo suspendió en el 2020, cuando tuvo una crisis severa, pero luego lo ha vuelto a incrementar. Entonces, bien, vamos a quitar el dividendo y va a poner el flujo de caja, que suele ser más estable. El dividendo no, el beneficio, perdón. Y vemos el flujo de caja no con tanta oscilación y vemos que más o menos, sobre todo el último año, ha generado mucha caja. Por eso, al igual que cuando vemos datos muy malos, hay que cogerlos con pinzas porque a lo mejor puede ser algún trimestre puntual o algo muy puntual. Cuando vemos también un dato muy bueno, hay que ser un poco precavidos y no darlo porque vaya a ser la senda del crecimiento, porque bueno, hay que ser un poco precavidos, porque ese crecimiento tan fuerte habría que ver de dónde puede venir, un poco más a los trimestrales y demás. Pero bueno, la senda vemos que es bastante creciente igualmente. Si las ventas crecían al 5 y el beneficio te está creciendo al 13, vamos a ponerle que sea bastante menos porque este dato no sea real, incluso aunque te creciera un 8, sería bastante bueno el crecimiento. Así que bueno, está muy bien. Vamos ahora al apartado de dividendo. Y Twinvest nos está dando una nota del 70, así que es una puntuación media, no es muy alta. El profesor de dividendo sí que nos está dando una puntuación bastante elevada. Y yo lo que veo aquí es que nos está dando un dividendo del 4,6 con un crecimiento del 6,3 en los últimos 5 años. Así que se cumple que partimos de un dividendo interesante, del en torno a 4 o 4,5, y con un crecimiento más o menos sostenido del 6,3. Pero hay que tener en cuenta que nos ha suspendido el dividendo anteriormente y que puede volver a pasar si tenemos alguna etapa de crisis o Dios no lo quiera, pero si ocurre algo similar al COVID, pues vemos que si lo ha hecho una vez, pues lo volvería a hacer. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero actualmente, con este dividendo inicial y este crecimiento, si es sostenido, pues tendría muy buena pinta. Vamos a mirar la rentabilidad histórica por el tema del método Geraldine-Weiss y vemos que, bueno, que está en zonas altas de rentabilidad inicial. Aquí, lógicamente, teníamos cuando lo suspendió 0. Y bueno, podría ser un indicativo de que está infravalorada a estos precios. Vamos ahora a Value para ver el PER histórico. El PER actual está en 10 veces y vamos a ver los datos. Vamos a poner el PER de los últimos 5 años. Y el PER de los últimos 5 años tiene una media del 23,49.
y actualmente está muy tirada. Sí que es verdad por ese beneficio tan bueno que ha tenido este último año. También afecta bastante a ese PER. Así que, bueno, está infravalorada por el beneficio que ha tenido y la cotización sigue bajando, así que, bueno, puede ser una oportunidad de compra, pero hay que observarla un poquito más de cerca. A los 3 años, pues el PER ya veis que se ha reducido un poco a 17, el histórico, pero sigue estando por debajo de ese PER histórico. Y en el último año el PER está en 13 veces y sigue estando por debajo de ese PER anual. Así que bueno, en cuanto a valoración y en cuanto a dividendo, parece que nos está dando que está infravalorada. Vamos ahora al apartado de calidad para ver los retornos que tiene. Vemos una puntuación de 77, muy cerca de puntuación alta ya de calidad. Y vemos que el margen neto, como os comenté, un 5,4. Así que, bueno, como vimos en la diferencia que había entre las ventas y el beneficio neto, era muy alta la diferencia y está aquí en el margen. Sobre todo es el tema del negocio en sí. Tiene parte de alimentación, pero también tiene parte de retail con márgenes más justos y pesa bastante en estos indicadores. Vamos a ver el histórico. Y si cogemos el margen bruto, vamos a ver la evolución del margen bruto. Vemos que tenía un margen bruto de en torno a 20 y pico % y en el último año ha caído bastante ese margen. Por el tema de la inflación, seguramente por el precio de alimentación, el precio de los costes de esas ventas, la materia prima, pues les ha bajado bastante los márgenes. Si comparamos con el neto, pues el neto no ha sufrido tanto, está en torno a 7,2, pero el bruto sí. Luego vamos a mirar el ROE. Y el ROE, pues, más o menos se mantenía en torno a por encima de 10, 8,1, 12. No es que sea un ROE muy estable. Y actualmente está en 12,4. Así que buenos retornos por encima de la media del sector, que es 6,6. Así que de ROE, pues anda bastante bien. Y si ponemos el ROIC, la media del sector es 5,2 y está en 8,6, más o menos cerca del histórico antes del COVID, que estaba en torno a los 9. Parece que se va a acercar a esos retornos. Así que, bueno, tiene pinta de que, bueno, no hay algo que peligre en el negocio, porque ya vemos que es capaz de tener buenos retornos igualmente, aunque les haya bajado el margen de beneficio bruto. Pero el neto tampoco les ha caído tanto en picado, así que bueno, se puede ser que algo puntual por los precios de las materias primas, pero poco a poco los va a ir reflejando en sus productos y recuperará otra vez esos márgenes. Vamos a ver ahora sí a mi radar, a ver qué nos... Y aquí tenemos, bueno, ya veis que el subsector ya pongo alimentación y ropa, porque aunque sea consumo defensivo, tiene ropa y hay que tenerlo en cuenta. La gráfica, ya vemos cómo tiene un gráfico muy bajista. Actualmente está en 18,74, la media móvil 20,05, margen respecto a la media móvil del 6,5% aproximadamente. El PER me está reflejando un PER incluso más bajo que en Twinvest, supongo que es por el dato que se está actualizando ahora, 9,66 veces, el PER histórico vimos que era 20, así que bastante margen con ese PER. El dividendo tiene una seguridad del 46 frente al BPA y 38% frente al Free Cash Flow, así que el dividendo no corre para nada peligro. La deuda neta 0,82, así que bastante bien. Y vimos que parte de esa deuda eran los temas del alquiler, así que tampoco sería una deuda tampoco tan elevada. Los retornos, el ROE y el ROIC históricos más o menos en torno al 12 y el 9, así que buenos retornos. Acordaos que el ROE era el retorno del capital propio, en torno a las 12, y el ROIC era el retorno del capital invertido.
y más o menos se podía estipular que si es capaz de mantener estos ROIC, el retorno al cabo de los años pues sería muy similar al ROIC. Un 9% entre dividendo y cotización pues es bastante factible. La rentabilidad inicial es del 4,8%. Los crecimientos en los últimos años 33%, pero esto es totalmente falso porque partimos de que lo suspendió y al incrementarlo falsea mucho el dato. Si cogemos los 5 años ya nos está dando una señal de 6,3%, que es más o menos el crecimiento que venía teniendo las ventas y los beneficios, y es más probable que sea ese el crecimiento del dividendo que no cosas más exageradas. Y nada, tenemos una rentabilidad estimada en 5 años con este crecimiento del 6,52, así que bastante bien. Vamos ahora ya por último a TradingView. Aquí ya estamos en TradingView y vemos cómo se está comportando la cotización respecto a la media móvil, que más o menos la solía respetar bastante. A partir del 2018, cuando ya empezaba a haber un poco de alguna pequeña crisis, pues ya empezó a perforarla hacia abajo. Y digamos que ya en el COVID bajó a estos niveles de 15 libras, luego recuperó otra vez la media móvil, volvió a bajar, por debajo incluso de niveles de COVID, a 12 libras, vimos que estaba sufriendo mucho post-COVID en las cuentas, y ahora sí que es verdad que tuvo una subida muy importante, y ahora parece que está corrigiendo esa subida. Sin hacer retornos de Fibonacci ni nada, vemos cómo parece que si trazaríamos una línea en estos niveles, en torno a 19, por ahí, vemos cómo parece que se respeta bastante, hay una especie de soporte por aquí, que se suele respetar bastante, ya no solo ahora a corto plazo, sino incluso a largo plazo cuando estaba cayendo antes del COVID. Entonces, bueno, podría estar dando una buena entrada ahora en estos soportes, pero hay que recordar que ha llegado a estar incluso más bajo de ahí. Vamos a hacer el retroceso Fibonacci desde este punto más bajo, a ver qué nos encontramos. Si cogemos aquí el punto más bajo, aproximadamente por ahí, y hasta el más alto, aproximadamente por ahí. Y vemos que está en el retroceso del 0,61. Está ahí. Parece que está rebotando bastante ahí. Ya veis que rebotó una vez aquí. Parece que rebotó aquí otra vez. Tercera vez que rebota. Y ahora parece que quiere volver a tocar esos niveles. Parece un nivel bastante serio a perforar. Y ese nivel sería en las 18,20 libras. Bueno, puede estar dando una posibilidad de entrada. Está claro que si perfora este nivel, volvería a niveles más abajo, a 16 libras, o incluso más abajo. Así que, bueno, está interesante. Como veis, está interesante la cotización, sufriendo bastante, pero parece que tiene cierta resistencia en este nivel. Y hasta aquí el análisis de la empresa Associated British Food. Espero que os haya gustado y os haya resultado útil. Si ha sido así, os animo a que deis like al vídeo, que os suscribáis si aún no os estáis suscritos al canal, para ver análisis como el de esta empresa, vídeos que voy subiendo del radar o también de la gestión que estoy haciendo de mi cartera para ver la evolución que vamos teniendo y tener algunas ideas de cómo repartir los pesos en sectores y demás, nunca con el ánimo de que sea una recomendación de compra, venta o nada por el estilo. Si sabéis que todo lo que hago en este canal es a nivel divulgativo y de formación, así que esa es la idea y espero que se esté cumpliendo. Nos vemos en siguientes vídeos y suerte en vuestras inversiones. Chao.